Pueden sentarse, mis amados hermanos. Alguno de los hermanos podrá pensar, el hermano Gonzalo estaba orando como cansado, porque hacía muchos pares. No, en la oración nosotros debemos hacer pares. ¿Listo? Porque nos han metido en la cabeza que la oración tiene que ser rápida. Y otros nos han metido en la cabeza que tiene que ser gritada. No, porque es la definición de orar es hablar con Dios. ¿Listo, mis amados hermanos? Entonces, yo lo hago para que a la vez ustedes aprendan que cuando oren, oren acá y acá. O sea, pensando que lo que van a decir con entendimiento, dice la palabra del Señor. ¿Listo, hermanos? Esa es la dirección de Dios en la Biblia. Y si en la Biblia está, tenemos que dejarnos direccionar por la Biblia. ¿Listo, hermano? Es el manual de vida. Es el libro por excelencia, la Biblia. ¿Listo? Y entonces, cuando oremos, hagámoslo acá, pero sabiendo qué decimos. ¿Cierto, hermano? Y por eso yo lo hago así, para que ustedes aprendan a orar también despacio, sin dormirse, pero que hagan la oración bien. ¿Listo, hermano? Que una palabra no alcance a la otra, porque se hace inentendible. Eso lo pide la Biblia también. Bueno, hoy vamos a tener un tema. Pero discúlpeme antes, necesitamos que los diáconos, aquí hay 6 sillas, hermano Jaime, por este lado, 6 sillas adelante. Entonces, mire, aquí hay una aquí adelante al pie de la hermana Mari, al pie de la hermana Dilia hay otra, al pie del hermano Luis Enrique Muñoz hay otra, al pie de Gabriel hay otra, al pie de la hermana Dilia hay otra, a la derecha y a la izquierda. Entonces, hay buenas sillas. ¿Listo? Buenos espacios. Al pie de la hermana Graciela Silva hay una también. Al pie de la hermana Tilcia hay otra. Porque a veces llegamos y que no encontramos. Bien, atentos. Así hayan distractores, usted no se distraiga. El tema de hoy es muy importante. Está enfocado en 3 personas. Las 3 personas que están enfocadas, la primera es Loida. Loida. A ver, ¿se van a copiar así? Loida. Loida. La segunda, Eunice. Y la tercera es Pablo. Pablo. ¿Alguna pregunta de una vez? ¿Es que Pablo es madre? No. Pero formó parte. ¿Cierto? Formó parte de lo que vamos a enseñar hoy. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda carta. ¿Listos? Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Género. Hermano, mire, aquí adelante al pie de la hermana Dilia hay un...
Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo número 1, versículo 5. Género epistolar. Muy bien. Cuando yo digo esta parte, género, es porque hay unos estudiantes, entonces yo ya les voy marcando, ¿cierto, hermana Noris? El género es epistolar. Listo. ¿Por qué razón se nombra el género epistolar? Porque de acuerdo al género es la interpretación. 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, o sea, en Pablo, en Timoteo digo, la cual habitó, la palabra habitó es que permaneció o estuvo siempre ahí, primero en tu abuela, la abuela Loida, y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en Timoteo, en ti también. ¿Listo? Entonces encontramos acá que ya el texto bíblico, que es escrito por Pablo, Pablo dice, traigo a la memoria, o sea, me acuerdo de la fe de Timoteo, de una fe no pietista. ¿Qué es eso? Apariencia. El pietismo está metido mucho en la iglesia. Y en la iglesia hay muchos que aparentan en la iglesia. Pero en su vida no hay piedad, no hay fe. Sino es el quererse mostrar en la iglesia. Porque donde yo debo vivir la vida de fe es en mi diario vivir. La Biblia lo pide y la carta a los Efesios habla de andar en piedad, o sea, en amor a Dios. Entonces, nota cómo el Espíritu de Dios utiliza a Pablo, porque es el Espíritu Santo de Dios que está utilizando a Pablo para traer a la memoria la fe no pietista, no fingida, no hipócrita. Eso lo lleva hasta allá. Una fe no de hipocresía, sino sincera, ¿sí? Que hay en Timoteo, la cual estuvo, habitó y convivió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en Pablo también. Entonces ya tenemos aquí al texto que el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está diciendo eso, ¿de quién? De Timoteo. Mire que qué precioso es que Timoteo aparece aquí en las páginas sagradas y que el Espíritu Santo es el que está diciendo, por medio de Pablo, de la fe verdadera o de la verdadera piedad que había en Timoteo. Pero esto no viene solo, esto viene agarrado por una fe, por una piedad. La palabra pío es amor a Dios y piedad es el desarrollo del amor a Dios. Entonces, eso es una piedad que viene en la abuela y que al mirar esto, de ese texto, yo estuve analizando, entonces, la abuela luchó como usted ha luchado para sacar a sus hijos adelante con temor de Dios.
Y la abuela luchó y le enseñó. Ahora, ¿qué le enseñó? Las escrituras. Ya lo vamos a mirar. Pero antes de mirar acerca de esto, yo quiero mirar por qué la abuela lo tenía tan metido en la cabeza. Entonces nos vamos al libro de la ley. Deuteronomio 6, del 1, necesito llegar al 3. Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Porque Dios es un Dios de decretos. Dios es un Dios de qué? Y quiero meter una cuñita ahí. El Dios de la Biblia es un Dios de decretos. Él no tiene, acuérdese de esto y apréndalo, no tiene voluntad permisiva. Que algunos dicen eso para poder hacer sus fechorías. Dentro de la voluntad permisiva de Dios, Dios me ha permitido estas cosas. No, porque estaríamos diciendo que Dios es un Dios alcahuete, permisivo. ¿Listo? Entonces, Dios no tiene voluntad permisiva, sino voluntad, ¿qué? Decretiva. Dios es Dios de decretos y pare de contar. ¿Listos? Sigamos. Pero no, el mismo uno. Mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis. ¿A la cual qué? Estas palabras me dan a entender que ellos todavía no han pasado. Van a pasar. ¿Dónde están? En el valle de Moab. ¿A dónde van a pasar? A Canaán. ¿Listo? Entonces, siempre que se lea el Deuteronomio están en el monte, en el valle de Moab, en el cual pasáis vosotros para tomarla. Verso 2. Para que temas a Jehová tu Dios. ¿Y cómo tememos a Jehová tu Dios? Acá dice, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes los deben guardar? El individuo, tú, tu hijo. O sea, acá Loida sabía que ella los tenía que guardar, pero que le enseñó a Eunice, que era la hija, como Azucena enseñarle a Sandra. Y cuando Azucena le enseña a Sandra los estatutos de Dios es porque la ama con todo el corazón y quiere lo mejor para el hijo. ¿Listo? Y el hijo de tu hijo, o sea, Timoteo, nota que marca ahí Eunice, Loida, que es la abuela, enseñándole a la hija Eunice, para que la hija Eunice le enseñe a quién, a su hijo, a Timoteo. Pero quiero mostrar acá es que hay responsabilidad de la abuela sobre el hijo y el nieto. Tenemos esa responsabilidad. ¿Listo, hermanos? Porque el mandamiento lo dice. Si usted conoce de la palabra del Señor, la responsabilidad suya para con su hijo no es comprarle un celular. Porque hoy en día, desde los 6 añitos, le regalan un celular al niño. Y de una vez se lo parrandearon. Lo dañaron. Porque él ya no quiere salir de ahí. En la cultura de Israel, la mamá, que era Loida, le tenía que enseñar la Torá a su hijo o a su hija desde que nace hasta los 12 años. Era la mamá encargada de eso, de enseñarle la ley de Dios a ese niño. No lo mandaban a la escuela, a la primaria o a la... No. Hasta que no aprendiera de la ley, ya lo blindaban y ya llevaba aquí la ley de Dios. Ahora sí lo entregaban a la escuela.
Y todos los niños que estudiaban en la escuela, pues como eran judíos, todos ya llegaban ahí con la ley de Dios. ¿Cierto? Entonces se movía un ambiente de escritural allá, ¿cierto? Hoy en día no. Hoy en día la mamá no tiene lugar para enseñar a sus hijos, ¿cierto? Pero yo felicito a las madres que han logrado solas, como dije, solas, solo con la ayuda de Dios, pero solas, han puesto el criar a sus hijos bajo el temor de Dios. Y se ve la diferencia. Hay un texto en Malaquías que dice, el verso, capítulo 1, verso 5 dice, vuestros ojos lo verán, o vuestros ojos lo veréis. El papá y la mamá que ha estado frente a sus hijos y en oración, 2, en testimonio y en escritura han criado sus hijos, ellos, lo van a ver. Acá lo dice, vuestros ojos lo verán. Mira ahí lo que dice. Vuestros ojos, ¿qué? Lo verán. ¿Por qué? Porque cuando una mamá desde el vientre empieza a enseñar a su hijo el temor a Dios, esa mamá va después a disfrutar la bendición de Dios. Pero la mamá que no enseña a su hijo el temor de Dios, entonces, ¿qué sucederá? Que va a recibir lo que sembró. ¿Listo, hermano? Esto, mire, hermano, mire, Carlos, siéntese allá y tráigame una silla ahí para él. Siéntese allá, que no me lo separen. Porque la iglesia no podemos ir separando matrimonios. Ahí. Y es que va a tocar eso un día de estos, los hombres solteros se sientan apartecito todos. ¿Cierto? Va a tocar así, ¿no? ¿Para qué? Para que las chinas solteras digan, esos están. Ahí están esos. No, pero verdad. Hay que usar la sabiduría de Dios, ¿cierto, hermano? Es que Carlos y la esposa llegan los dos, y el uno aquí y el otro en la silla de atrás, no me gusta. Tienen que quedar los dos, ¿cierto? Y más bien el soltero por allá partecito. ¿Listo? ¿Estamos? Donde me los puedan ver. Listo. Sí, por allá atrás los casados, aquí. De primero, sí, los casados de primero, son valientes. Listo. Bueno, nota acá en Malaquías dice, vuestros ojos lo veréis, ¿cierto? Lo verán. Entonces yo digo, mire, una mamá que desde que el niño está en el vientre, le pone música cristiana a ese niño, él ya la está oyendo. Pero si le ponemos cumbia y todas estas cosas y las rancheras y de Cornelio Reina y me caí de la nube en que andaba y todas estas cosas, pues ese niño va a salir del mundo. ¿Listo, hermano? Sigamos. Entonces, vamos nuevamente a Deuteronomio. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando hoy. Primero, ¿quién? El individuo, el hijo que Dios le dio y el nieto que Dios le dio. Tenemos responsabilidad delante de Dios. Todos los días de tu vida. O sea, ¿cuándo tenemos que enseñar a nuestros hijos? Todos los días de nuestra vida. Con nuestro ejemplo, con los decretos de Dios, que es la palabra. ¿Listo, hermanos? Y para que tus días sean, ¿qué? Para que tus días sean, ¿cómo? Prolongados. Entonces, una mamá que enseña a sus hijos el temor de Dios, ¿qué dice la Biblia? Sus hijos, sus días serán, ¿qué? Ahora,
tengan en cuenta que esto no es mío, esto es de la palabra del Señor. Y hay un texto en Marcos 13:31 que dice, no se me duerman, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Listo, hermano? La palabra se va a cumplir exactamente. ¿Listo, hermanos? Bueno, entonces ya tenemos de dónde era que Loida le estaba enseñando a su hija Eunice. Me imagino el esfuerzo de ella enseñándole a su hija, y su hija oyendo palabra de Dios todos los días, ¿cierto? Y luego encontramos una escarrilada. Los que han leído la escritura encontramos que Eunice tenía que haber obedecido la palabra del Señor, que Loida le había enseñado, pero en ese momento pudo más la carne, gracias, y se fue tras a la pata de un griego. Y a los judíos no les era permitido casarse con griegos, porque eran mundanos. ¿Y el mundano en qué piensa? En el mundo, y vive para el mundo. Y después que se casen o que se vayan a vivir los dos, entonces ella le va a decir, hoy es domingo, vamos para la iglesia. ¿Cuál iglesia? Yo me voy con los amigos, ustedes quedan en la casa, adelante trabajo. Pero es que yo quiero ir a la escuela dominical, por allá no va usted. Y le toca quedarse. Consecuencias de desobediencia. Entonces vamos ahora a pasar al libro de los Hechos de los Apóstoles. Un momentico. Capítulo número 16. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 16. Verso 1. Después llegó a Derbe, Pablo, y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. O sea, note, cómo la enseñanza de la palabra del Señor afectó la vida de Timoteo. Porque la palabra de Dios tiene poder. No es el predicador el que tiene poder, es la palabra de Dios, hermano. Tiene poder. Llegó la palabra de Dios a Timoteo y esa palabra de Dios encontró eco en el alma de Timoteo y entonces vino a ser uno de los muchachos allí de Listra. Y había un Timoteo, hijo de una mujer judía, que era creyente, pero aquí hay un pero, de padre griego. Y las mujeres judías, por la Biblia, por el decreto de Dios, no voluntad permisiva, porque de pronto está Eunice, de pronto ella pudo decir, dentro de la voluntad permisiva de Dios, Dios me permitió conocer a este griego tan lindo, ¿cierto? Y me fui a vivir con él un rato. Y de esa unión salió Timoteo. No nos dice más, pero, o sea, nos muestra es que no era la voluntad de Dios, pero cómo enderezan a Timoteo con la palabra. Porque note que no se lo dejaron al griego. Si lo hubieran dejado al griego, a la edad de este muchacho, ese griego le habría dicho, las mujeres son para la casa nomás. Y usted ya como que tiene edad de ir a buscar mujer, hijo. ¿Cierto? Le hubieran enseñado eso. Pero note que lo enseñó fue su abuela, Loida, y su madre, Eunice, le enseñaron la palabra del Señor. Y entonces, note que ahora que estaba joven, ahora era un discípulo, porque un discípulo es el que está cimentado en la palabra. A ver, el discípulo es el que está cimentado en la palabra. No, el discípulo no se puede escoger, usted sea discípulo, venga para, usted también sea discípulo, usted venga para acá. No, es el que está cimentado en la palabra. Dijo entonces Jesús,
a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Colóquenmelo ahí para que ustedes lo miren. Y usted quiere educar a sus hijos, es con palabra. Hoy en día le compran los cuentos de Pokémon y todos estos cuentos que no los llevan a ninguna parte, hermano. No, culturicemos nuestros hijos con la palabra del Señor, hermano. ¿Listo? Algunos dirán: no, pastor, pero es que todos esos niños de unos van a salir anormales si no uno los enseña como el mundo. Sí, señor, van a salir anormales. Ahora ellos salen amando a Dios y no al diablo. ¿Cierto? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, o sea, se mantienen en mi palabra. Por eso es que usted debe mantenerse en la palabra, lo que diga la Biblia. Y si la Biblia no lo dice, no. Todo lo que diga la Biblia, sí. Seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces Timoteo era un discípulo del Señor. ¿Por qué? Porque su abuela lo enseñaba, su mamá lo enseñaba. Era el trabajo de la mamá y de la abuela de enseñarlo, de nutrirlo a él como un discípulo del Señor. Y él creció como un discípulo. Verso 2, 16:2 de Hechos. Y daban buen testimonio de él los hermanos de Listra que estaban allí, y también los de otra población, los de Iconio, que estaban dando buen testimonio ¿de quién? De Timoteo. Entonces la pregunta que yo hago: ¿se puede o no se puede? Note que no estaba el griego por ahí presente, ¿no? ¿Cierto? No. Era como una madre soltera ahí, pero con temor de Dios. Y esa madre era con temor de Dios, y una abuela que tenía temor de Dios, que conocía la palabra del Señor, los guió por ahí, por ahí, por ahí. Y ahora es un muchacho que es un discípulo, pero aparte de eso, miren esta otra partecita. Daban buen testimonio. ¿Quiénes? Los hermanos de la iglesia. ¿Y quiénes más? Y los de Iconio, ¿viste, hermano? De otra ciudad. Entonces, miren, mis amados hermanos, que es supremamente importante. Tercero, el verso 3 de Hechos. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era ¿qué? Todos sabían que la muchacha se había metido con un griego, que no sé cómo se escapó de la muerte, porque mujer judía que cayera en ese estado de fornicación, la mataban a piedra. ¿Listo? No sé cómo harían para escaparse, pero note que ellos, el pueblo, que era pequeño también, la gente sabía lo que pasaba. 4. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas. Note, les entregaban, voy a utilizar aquí algo, les entregaban las fotocopias de las ordenanzas del concilio de Jerusalén. Quieren, pueden apuntar ahí en su agenda, Hechos 15. Allá fue el concilio o la convención de Jerusalén. Dice, las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. La palabra ancianos ahí es los pastores de allá, de las iglesias que estaban en Jerusalén, para que los guardasen. 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. ¿Listo, mis amados hermanos? Era una iglesia muy nutrida en la palabra del Señor. ¿Listo? ¿Está claro? Note que hubo una reunión grande por un problemita que se presentó allá. Ustedes lo pueden leer en Hechos 15. Y cuando hubo conclusión de eso, sacaron copias y se repartieron por todas las iglesias.
¿listo? Que es el resultado del libro histórico, capítulo 15. Pasamos ahora a la parte final, ¿cierto? Y en la parte final vamos a ver esto que estamos viendo, porque en la Biblia encontramos ejemplos, pero muy buenos, del rol materno. ¿Listo? Y ahora sí entendemos por qué coloqué primera de Pedro 1:9, el fin de vuestra fe es la salvación de su alma. Porque ¿qué sacamos que una mamá enseña a su hijo muchas cosas terrenales, pero al final ella se muere y luego queda el hijo libre por ahí de pronto con, ¿cómo se llama? Con la herencia, y se me desordena y la salvación del alma de ese muchacho? Por eso el fin de la fe de un creyente es la salvación del alma. No es tener cosas, ¿cierto? Hoy en día nos cosificamos. ¿Por qué? Porque hoy en día valoran al hombre y a la mujer por lo que tenga. Hermanos, ustedes y yo tenemos que ser diferentes. Tenemos que saber que, por ejemplo, el rol de la mujer es enseñar a sus hijos, ¿cierto? Hoy oiremos o descubriremos cómo una madre no solo da vida física, sino que juega un papel muy importante, ¿cierto? Vital en cuanto a la formación del carácter. Timoteo fue formado en el carácter, ¿sí o no? ¿Formado en dónde? En el carácter espiritual. Y ahí es donde en esta mañana queremos que las madres de familia que están acá, pues ya hay unas que han formado sus hijos y sus hijas en el carácter de Dios y hoy en día han visto el fruto de bendición de parte de Dios porque no han sufrido con sus hijos, sino hay los que no hicieron el rol bíblico porque desafortunadamente no conocieron de la palabra del Señor antes. Entonces criaron a sus hijos de acuerdo al mundo, ¿cierto? Pero yo veo aquí en la iglesia muchas mamás que se esforzaron y hoy se ve el resultado. Pasemos al capítulo 2 de Timoteo para finalizar la parte 2 de Timoteo, capítulo 3, ahora apunten 3, 2 de Timoteo 3, pero vamos a ir al 14 y al 15, 14 y 15. ¿Listo, hermanos? Gracias. Leamos. ¿Todos alcanzan a leer ahí? Pero persiste tú. Note, cómo el Espíritu Santo por boca de Pablo le está diciendo ahora a su discípulo Timoteo. Note, él fue un niño, luego un joven, luego un discípulo en la iglesia y ahora ya está como un hombre misionero. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, que hubo persuasión acá en el cerebro de Timoteo. Sabiendo de quién has aprendido. O sea, ¿de quién aprendió Timoteo? De la abuela. ¿Se imaginan ustedes la abuela todas las mañanas decirle, bueno, vamos a orar, vamos a leer el Deuteronomio, vamos a leer Génesis, vamos a leer hoy Éxodo, vamos a leer Levítico, ¿cierto? Y le enseñó. Por eso, a ver, hermanas, las que actualmente están embarazadas, ¿cierto?
Porque en el mundo le dicen, póngale música al niño, póngale aquí música para que él oiga, que sienta la mano del papá, que sienta la mano del papá, de la mamá, ¿cierto? Que háblele. El niño ya está oyendo, es un ser humano ya ahí. Pero le ponemos música secular, ¿cierto? Y el niño va ahí grabando y cuando salga ya va a pedir el secular también. No, pongámosle himnos cristianos, que usted cante himnos cristianos, ¿cierto? Que usted sea capaz de cantar al menos una estrofa. Escogido fui de Dios en el amado, ¿cierto? Que usted cante y que el niño oiga, para que cuando ya lo traigan a la iglesia no forme el berrinche, sino que ya, aquí ese es mi ambiente. ¿Sí o no? Ese es mi ambiente. ¿Listo? Y crece con el temor de Dios. Y cuando los amigotes, ¿cierto? O si es una niña, las amiguis la inviten a discoteca, digan, por allá no. Ese no es mi naturaleza. ¿Cierto? Que tomémonos una para la sed. No, esa no es mi naturaleza. ¿Listo? Ya tiene otra naturaleza, que es la de ser una hija o un hijo de Dios. ¿Listo? Y va a crecer ese muchacho con temor de Dios y no sabemos si Dios lo tiene para que sea un ministro de Dios. ¿Listo? El capítulo 3, 14, persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido sabiendo de quién has aprendido. Y que desde cuándo, ¿desde cuándo? Desde la niñez has sabido ¿qué? Las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿quién le enseñó a Timoteo las Sagradas Escrituras? ¿El papá? ¿El papá? No. Por eso, hermanas, ustedes, toda mujer, ¿no? Puede ser que usted tenga hijos hoy o no los tenga, ¿no? Pues algunas reuniones, hoy el Día de la Madre debía no haber venido, este era como dedicado a las mamás. No, usted es mujer y la mujer fue diseñada y pensada en la mente de Dios para ser la ayuda idónea del esposo o del hombre. O sea, ayuda idónea quiere decir el complemento, ¿cierto? Para que el hombre no estuviera desorientado. Y la mujer es el complemento. Y por eso es que las mujeres dirigen, ¿cierto? Y cuando una mujer está enfocada en Dios, dirige muy bien. No necesita gritar, sino solamente dirigir. Y dirigen muy bien. Ahora, esta mujer abuela, note que iba a pensar esa abuela que aparecería en las páginas de la Escritura. ¿Cierto? Es un grande privilegio aparecer el nombre de esa abuela ahí, ¿cierto? Pero aparece como una mujer que desempeña el rol. ¿Cuál rol? El que Dios le demanda en Deuteronomio. De enseñar las Sagradas Escrituras a sus hijos y a sus nietos. ¿Se acuerdan de Deuteronomio? Bueno, eso es. Entonces, las cuales pueden, ahora, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer ¿cómo? Sabio. Ahora, esta sabiduría es la sabiduría de Dios. No es la del mundo. No es la terrenal. No es la diabólica. ¿Cierto? Porque hay otra sabiduría que es la terrenal, la diabólica, la del mundo. Pero no, acá le enseñaron la sabiduría de Dios, que es la que da la palabra de Dios. ¿Para qué es el propósito? La salvación por la fe, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Que tengamos nosotros los padres y ustedes las madres, sobre todo ustedes las madres. Por eso están esos textos en la Biblia. Para mostrarnos el ejemplo, cómo hubo mujeres que de pronto no estuvo el hombre ahí apoyando,
¿Por qué nombro al hombre? Porque es que la Biblia dice que el hombre es el sacerdote de la casa. Pero la pregunta que yo hago es, y que yo estuve mirando es, ¿y aquí cuál sacerdote de la casa si estaban era la abuela, que no se sabe del esposo de la abuela? Lo busqué por todas partes y no consigo. El griego ahí me dice que es un griego, pero como el griego son errantes, ¿cierto? Y acuérdese que el pensamiento del griego es diferente. El pensamiento griego es que la mujer es para la casa. Y el hombre, al hombre es para tener muchas mujeres. Es el pensamiento griego. Pero es también el pensamiento mundano. Por eso Dios no quiere que una mujer que tenga temor de Dios y que la mamá ha orado por ella y que la mamá le ha enseñado la palabra y que a veces empujándola la ha traído a la iglesia porque no quiere que más adelante llore y fracase, ¿cierto? Entonces quiere que esa niña que aprenda el temor de Dios para que obedezca a Dios, porque Dios es capaz de darle su esposo. A ver, nos aceleramos, ¿cierto? Y en la Biblia está la historia de Abraham, que engendró a los 99, y de su esposa, que engendró a los 89. Y las mujeres se desesperan a los 30, pero es que ya me está dejando el tren, ¿y a qué horas tengo? Espérese, ¿cierto? Esperen en Dios, ¿cierto? A ver, yo les digo esto, hermanos, porque es que las mujeres deben entender que ustedes son una pieza, una ficha muy importante en las manos de Dios. Pero debe ser en las manos de Dios, para que críen hijos con temor de Dios. Para que haya una fe en la vida de cada una de ellas. Una fe escritural. Note, aquí él fue enseñado en las sabio, ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Primero la salvación. Apúntele que sus hijos primero sean salvos. A veces apuntamos, no, que mi hijo sea primero un ingeniero o que sea un profesional primero. No, primero la salvación. Que ahí hemos fallado nosotros. Porque uno apunta que sean algo en la vida. Y algo en la vida, si se van a morir. Y la vida, por mucho que dure, son 100 años. Es la eternidad, hermano. Entonces, que haya una fe escritural. Fe no pietista, no fingida, ¿cierto? No hipócrita. Una fe que ejercían, ¿quién? Loida y Eunice. Los hijos, a ver, oigan esto que les voy a decir, los hijos saben detectar. Ellos tienen sabiduría también. Uno piensa que los hijos no entienden. Pero Dios los ha dotado de sabiduría. Y uno ve a un niño por ahí de 7 años y uno, ese todavía no entiende. ¿No le ha pasado a ustedes eso? Que uno ve a los niños y ese no, todavía no entiende. 7 añitos todavía no entiende. Ese es muy inocente. Y cuando están hablando con los otros amiguitos saben muchísimo. ¿Listo? Entonces, los hijos saben detectar la hipocresía de la mamá y saben detectar la hipocresía del papá. ¿Listo? Por eso hay que tener cuidado. Las madres tienen una oportunidad única, más que el papá, porque nosotros los padres salimos cada día, ¿cierto? Al trabajo, cada uno de los esposos tienen que salir al trabajo. Todos los hombres deben salir a trabajar. ¿Quiénes dije yo? Todos los hombres. No importa la edad que tenga, ¿cierto? Hay que trabajar en la casa o donde sea, pero hay que trabajar. ¿Listo, hermano? Para ganar el sustento. Ah, pero es que yo es el que doy. Sí, pero aunque usted dé, qué bueno es ver a un hombre en la casa arreglando al menos un enchufe, arreglando algo. Usted no ha oído que a veces las mujeres dicen en la casa,
está uno en la casa y dice, si aquí hubiera un hombre. Esa frase la dicen las mujeres. Uy, pero si en esta casa hubiera un hombre. ¿Y para qué? Para que arreglar el ventilador ahí tantico. ¿Cierto? Porque ese trabajo de nosotros. Arreglar ventiladores, ¿cierto? Los dañamos, pero entonces nos toca comprar otro nuevo, listo, pero eso es así. Listo. Entonces, tienen la única oportunidad oportunidad única, porque son las que se quedan con los hijos. Los hijos no solo escuchan, no solamente escuchan, ellos también ven, ¿cierto? La realidad de la fe de la mamá. Si la mamá tiene una fe que es pietista, pietista es que es muy hipócrita, porque en la iglesia viene y eso levanta las manos y eso hasta danza, pero en la casa trata mal al esposo, ¿cierto? En la casa pelea con todo el mundo, le da duro a las jarras, a las ollas, a todo. Entonces es una fe fingida. Tenemos que ser coherentes. Y los hijos saben detectar eso. ¿Me están oyendo las madres? ¿Y los padres? Listo. Porque la madre está en la casa en el día a día. ¿Listo, hermano? Una fe genuina es aquella que se vive tanto en la victoria como en las pruebas. Repito, una fe genuina es la que se vive tanto en la victoria como en las pruebas. Y no que cuando estamos en victoria, entonces decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cierto? Pero cuando nos cuentan, ¿cierto? A la esposa le cuentan que el marido tiene otra. Entonces ahí sí se acabó la aleluya, el gloria a Dios. ¿A dónde está esa sinvergüenza? Y la tratamos con palabras groseras, y el hijo oyendo, el hijo viendo, y la mamá lista el garrote, y yo me voy a encontrar con esa vieja, con esa perra me la voy a encontrar. Que no lo puedo decir duro porque estamos transmitiendo para España, para Italia, ¿cierto? Ya me escucharon, ¿cierto? Bueno. Que estamos transmitiendo para otros países, entonces sí, se alista con el garrote, no. Una fe buena es aquella mujer que en las pruebas también es capaz de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Listo? Está fortalecida en el Señor. ¿Listo, hermano? Pero también las mujeres tienen que tener una fe que transmite. Una fe que se transmite. El hábito primero en la abuela, hábito de lectura de la Biblia, la abuela, ¿cierto? Porque la enseñaron las escrituras. Era que la abuela era de las que cogía la escritura, ¿cierto? Hoy en día muchas dicen, no, es que la letra es muy pequeñita, no puedo leer, es que ya no tengo gafas, es que esto, puras excusas. Pongamos al nieto que nos la lea entonces. ¿Se escuchó atrás? Pongamos al nieto, si no vemos, pongamos al nieto, que nos lo lea, ¿cierto? Que alguien de la casa nos lea la escritura y a la vez lo vamos involucrando en la palabra de Dios. ¿Viste, hermano? Entonces, habitó primero en la abuela, luego en Eloida, luego en la madre Eunice. Timoteo no aprendió de Dios por casualidad. Oiga esto, que está mal enfocado. A veces los padres de familia dicen, es que esa escuela dominical no sirve. Allá llevan los niños y allá los llevamos y no, ellos no aprenden nada allá. Todos los domingos van, sí, pero todos los domingos lo tienen de enseñanza, saben, por ahí unos 20 minutos nomás. No es malo que se gasta ahí 1 hora y pico, pero el resto es preparación y todas estas cosas. Y luego buscando que ellos se concentren los niños, porque los niños son difíciles de que se concentren. Y luego se concentran y toca enseñarles 15 minutos porque ellos se desconcentran otra vez. Y ya, listo, para afuera. Pero la mamá los tiene toda la semana.
Y resultan bravas con la escuela dominical y bravas con el pastor, que porque los niños no han aprendido. Es en la casa donde ustedes tienen la oportunidad. ¿Listo, hermano? Timoteo no aprendió por casualidad, así nomás, sino que ellas lo enseñaron. Construyeron una cadena de transmisión espiritual. Eunice tuvo la tarea de discipular a su hijo en medio de un hogar espiritualmente dividido porque no había papá. Su esposo era un griego, ¿cierto? Pero yo aquí en la iglesia conozco hermanas que no han tenido papá nunca, o sea, esposo nunca, ¿cierto? Pero criaron sus hijos para Dios. Y hoy en día están disfrutando de la bendición de Dios. ¿Listo, hermano? La labor de una madre en el hogar es supremamente crucial. Es el ministerio de ustedes. A ver, porque algunas pelean. Pastor, usted no me ha dejado predicar. ¿Cierto? No me ha dejado predicar. Entonces yo le digo, bueno, hay que pasar por diaconado. Ah, no, yo no quiero. Hay que hacer esto, aquí lo otro, hay que estudiar. No, yo tampoco, ¿cierto? Pero en la casa tenemos nuestros hijos. Hagamos ministerio con nuestros hijos. ¿Listo, hermano? ¿Sabían ustedes? Creo que Leomar sí sabe. Yo empecé mi ministerio con mis hijos. Yo cuando empecé como que ya el hermano Humberto Ordóñez, la hermana y el hermano Irenar, el hermano Humberto Ordóñez me mandó a la obra. Él no me colocó un local ni unas sillas y me dijo, mire, está haciendo calor, pongámosle 2 ventiladores, pongámosle una florecita aquí. Entonces, dijo, vaya, abra en su casa. Porque yo le dije, mi casa está para que inicien una obra. Y nunca pasó un año y nada, y entonces volví y le dije, digo, empiece usted. Y ahí empecé, y empecé a invitar y nadie iba. Entonces, con mis hijos. Y luego tuve el problema que un 31 de diciembre, que ustedes lo saben, de la congregación que iban, era el hermano Jesús Sandoval, un viejito como de 80 años, sordo. Sí, sí, es cierto, era sordo. Y no fueron, y mis hijos, mi esposa se los cargó para pasar el año de mi suegra, y me tocó con el hermano Jesús. Le hice el devocional, yo canté, ¿cierto? Y yo prediqué, y a la medianoche nos fuimos para a dormir. Él para su casa y yo en la mía, que era ahí mismo. Así empezó el ministerio mío. Pero hemos persistido, ¿cierto? Mis amados hermanos y hermanas, sobre todo las hermanas que tienen la oportunidad de tener a sus hijos ahí, ustedes tienen un ministerio muy grande en su casa. Pero es que mi hijo ya tiene 40 años. Es su hijo. Siéntelo. Como tiene 40 años, me imagino que ya no está en la casa. Entonces usted, cada vez que el niño venga, usted le dice, papito, menos mal que llegó, venga, siéntese, hagamos esta lectura que no la entiendo, ayúdeme a entenderla. Y lo ponemos a leer una estructura de la palabra del Señor y que él empiece ahí. Y entonces la obra no la va a hacer usted, sino la va a hacer el Espíritu Santo de Dios. No se me duerman. ¿Listo? No se me van a dormir todavía. Entonces, ¿la obra quién la va a hacer? El Espíritu Santo, pero usted es su ministerio. Y lo más lindo es que usted, si le habla a sus hijos y logra que sus hijos le oigan la palabra del Señor, el Espíritu Santo va a hacer la obra, y al final, cuando usted se muera, si es que no se mueren ellos primero, pero ellos van a seguir la palabra del Señor. Habrá temor, porque la Biblia, dice la Biblia, que la palabra del Señor, y no los paso allá porque nos coge tarde, no regresa vacía. Y dice que la Biblia, ella llega hasta los tuétanos, discierne las intenciones del corazón, va hasta el alma. ¿Listo, hermano?
¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, porque es eficaz. O sea, es viva, le da vida al que está muerto. Y es eficaz, con la sola Biblia tiene. ¿Está claro? Es con la sola Biblia. Hermano, pero no hay un manual para hablarle a los inconversos, la Biblia. Hermano, pero no hay una revista así. No, la Biblia. ¿Viste, hermano? Es la escritura. Ella no vuelve vacía, tenga la plena seguridad. ¿Listo, hermano? Cada oración de la mamá, cada enseñanza bíblica y cada valor que usted le inculque, le enseñe a sus hijos, mis amados hermanos, eso construye unas bases sólidas. No alcancé a decirle a la hermana que me pusiera unas fotos aquí, pero las vamos a dibujar nosotros acá. Bueno, ¿quiénes están aquí que son constructores? A ver, levante la mano, constructores. Oiga, ninguno. Ah, Toño Medina. Bueno, porque es que Toño Medina está aquí, necesitaba un constructor al menos. Su hogar debe construirse con bases y lo primero que se echa es el ciclópedo. El ciclópedo, ¿qué es? Cuando se hace un hueco ahí abajo y luego se echa piedras gruesas, que muchas mujeres han preguntado, ¿y para qué son esas piedras gruesas? Ah, para echarle abajo, que quede separando la tierra de la varilla, para que cuando haya lluvias y se filtre el agua, la varilla no se pudra. Entonces queda abajo las piedras gruesas y se le echa una mezcla a 3000 de potencia con cascajo, con arena lavada, y se echa allá y se funde. Después de que se seca ese ciclópedo, entonces se le coloca otra parte, mis amados hermanos, que es la zapata. Después de eso, se le echa una zapata, ¿no, Toño? Y la zapata es una parrilla que va con 10 varillas para un lado y 9 para otro lado, bien cruzaditas, en un orden que lleva el ingeniero. Pues no las puede uno colocar allá como caigan, no. Eso lleva un orden. Y después de eso se funde esa varilla con los pelos, ¿cierto? Para sacarlas, lo que llaman las columnas. Pero después de que estén las columnas, ya los pelos y todo, entonces viene lo que se llama el amarre estructural. O sea, donde se amarra todo. Allá, acá, las del centro, las de las centrales, todo. El mismo día se funde todo. Se hace la fundida. Ese se llama el amarre estructural. Si no se hace ese amarre estructural, la casa queda en el aire, hermano. Aunque tenga la ciclópedo y tenga la zapata, queda en el aire. Porque en cualquier momento que le ponga peso acá, se salen las patas. ¿Sí o no? Se salen o se cierran. No se duerman. No me duerman. ¿Listo? Entonces se necesita eso. Entonces yo las tomé como ejemplo y dije, bueno, aquí una parte fue, el ciclópedo fue Loida. La zapata Eunice. Y el amarre total fue Pablo. Porque Timoteo cayó después, cuando él iba en uno de los viajes misioneros, llegó a Listra y allá entonces estaba un muchacho llamado Timoteo, ¿cierto? Y Timoteo cae en las manos de Pablo y Pablo lo consolida en la palabra de Dios. Y hace con Pablo hace de Timoteo lo que Dios quería hacer desde el principio con él. Lo mismo que sus hijos, todos sus hijos, hermano. Dios lo que ha querido hacer es unos grandes hombres de Dios. Pero usted debe darse, mujer, porque usted fue escogida por Dios
para que sea la ficha clave importante en el hogar. Y de paso, de una vez les digo a los esposos, la esposa no es una parecida. ¿Por qué digo esas palabras? Porque muchas veces yo he oído que el esposo le ha dicho a la mujer, usted es una parecida acá, ni quiere de mi familia. ¿Por qué? Ah, porque es que ella es de otro apellido y yo soy... Sí, pero se unieron en una sola carne. Entonces no es una parecida, es el complemento que Dios le trajo a usted y que usted por no respetar a Dios le está diciendo esas palabras que son malignas, que dañan el corazón de una mujer. Una mujer, una esposa no es una parecida. La esposa que usted tiene y la que yo tengo, la trajo el Señor. Nos la puso ahí. ¿Viste, hermano? ¿Está claro? No la tratemos mal, porque ella es una ficha importante para los hijos. Pero ustedes, mujeres, tienen que desarrollar el ministerio que Dios les ha dado. Y su primer ministerio es los hijos. Porque tienen, ya dije, tienen la oportunidad de tener a los hijos ahí 24/7, cuando están pequeños, ¿cierto? Día a día lo tienen ahí, los tienen ahí. Entonces, a veces, hoy en día está muy complicado porque una mamá, ay, mi amor, no me moleste tanto. Tome el celular, vaya, tome el celular y déjeme hacer oficio. No le entreguemos herramientas para que nos dañen. Entreguémosle la Biblia hoy en día. Mire, compre una Biblia bonita, así grande, ¿cierto? Que ellos, pónganlos a leer la Biblia. Y verás que les pasa la molestadera. ¿Listo? Pónganlos a leer para que aprendan. Pero diríjalos en la lectura, guíelos, pregúnteles qué dice Dios, cómo se llama ahí el personaje principal, ¿cierto? Enséñenlos con la palabra para que criemos hijos para el reino de los cielos y no hijos para el infierno. ¿Listo, hermanos? Llevémoslos a Cristo. Llevémoslos a una fe que trasciende en las generaciones. Que ese hijo suyo le enseñe a los hijos de él y a los nietos de él. Y que los hijos de él le enseñen a los hijos de él la palabra del Señor. Para que aseguremos unas generaciones de bendición. ¿Listo, hermano? Note que acá hay un versículo, creo que es, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Acá está, para la salvación. Necesitamos que nuestros hijos sean sabios para vivir una vida de tal manera que el día que se mueran sean salvos. Porque si se mueren sin salvación, fracasamos. Fueron ingenieros, pero el título se quedó ahí. Y la plata de pronto que ese ingeniero ganó, se quedó ahí. ¿Listo, hermano? Quizá los resultados no se vean de inmediato, pero van a haber resultados. Quizás no los vea usted de inmediato, pero la palabra de Dios nunca regresa vacía. El esfuerzo paciente de la mamá y amoroso de una madre por encaminar a sus hijos en el Señor Jesucristo produce frutos que impactarán a su familia, impactarán a la comunidad y servirán para la vida eterna. Y qué precioso será llegar uno al cielo e encontrarse con los hijos de allá. ¿Está claro? Porque nos conoceremos. La pregunta es, ¿y allá nos conoceremos? Sí. Sí nos vamos a conocer, Vanessa, que fue la que preguntó. ¿Cierto? Nos vamos a conocer. ¿Listo, hermano? Para los que quieren saber eso, Mateo 17 del 1 al 5. Si nos conocemos o no nos conocemos. Sí, porque yo ya primero vi a Vanessa que hizo la pregunta con sus ojos. Evangelio de San Mateo capítulo 17 del verso 1 al 5. ¿Listo, hermanos? Mujeres, ustedes son una bendición.
no es un bicho raro, ¿cierto? En las casas. Son una bendición y son voy a decirlo de esta manera, a ver, una de las columnas en un hogar. La otra columna sería, ¿cierto? El esposo. ¿Viste, hermano? Pero si no construimos nuestra casa sobre fundamentos sólidos, hermanos, se nos derriba el hogar. Y llega el momento en que tenemos hijos, pero que no los tenemos porque no tienen corazón de Dios. ¿Listo, hermano? Tienen corazón de mundanos y funcionan en lo mundano, en lo de Dios no funciona. Colóquense de pie. ¿Cómo? La cita de Mateo, ¿quién se la da? La di 2 veces. Sí. Capítulo 17 del 1 al 5. Pero si quieren conectar un poquito más, pues entonces buscan el contexto que es en el 16-28. Para ver qué pasa. Oramos al Señor, ¿listo, hermanos? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana te doy muchas gracias porque nos has hablado, Señor, de este ejemplo que está en la Biblia y que nos muestra cómo Dios trabajó en la vida de Loida, en la vida de Eunice y en la vida de Timoteo, para luego dejarnos esto como ejemplo, que sí se puede sacar hijos para el reino de los cielos. Aunque no estén los esposos y haya una situación difícil, aunque hayan hogares disfuncionales, Dios es poderoso para ayudarnos con nuestros hijos. Gracias, Señor. Muchas gracias, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.